En cuanto saltó la noticia del ataque de Hamás a Israel y del de Israel sobre Gaza, la ultraderecha aprovechó la ocasión en redes, tertulias, columnas para señalar al feminismo, cómo no. Junto al cartel de israelíes secuestradas por Hamás escribían: las falsas feministas que callan ante los terroristas y violadores. ¿Dónde están las organizaciones feministas? Las del Me Too y gilipolleces como el 8M miran a otro lado. El silencio de las feministas españolas que jaleaban secuestradores. Y así sin parar. Para empezar, a las que deben escuchar son a las feministas israelíes y palestinas. Ellas, las que lo padecen, son las que llevan años hablando y ellos pasando. Buscáis enfrentar a las mujeres cuando israelíes y palestinas se manifestaban el pasado 5 de octubre, por ejemplo, para pedir el fin del conflicto. ¿Ese día hablasteis de ellas o no os interesaba? Empatizamos con todas, sean palestinas o israelíes, porque en cualquier conflicto el cuerpo de las mujeres ya sabemos que siempre es campo de tortura y violación. No hay espacio para narrar tanto horror tantos años. A diferencia de vosotros, a ellas las leemos y las escuchamos todas nosotras, no solamente a las palestinas. Hoy mismo, mujeres israelíes como Amira Haas o Orly Noy recuerdan de forma expresa que lo que los palestinos nos hacen ahora, nosotros se lo hemos hecho a ellos durante años. Quemar sus casas, disparar, tomar rehenes civiles, niños asesinados, miedo. Y eso no significa apoyar asesinatos y atentados, sino reflexionar sobre el origen y las salidas. Aunque crean que no, las feministas sabemos de derecho internacional, de cómo Israel ha incumplido las resoluciones de Naciones Unidas, de cómo, igual que Estados Unidos alimentó a los mujahidines y la posterior Al-Qaeda, Israel alimentó a Hamás, como desvelan los propios exresponsables de los servicios secretos israelíes o exsoldados. Aniquilar solo genera odio y ojo por ojo. Hamás además tuvo donde aprender con grupos paramilitares israelíes que actuaban ya por 1947 como terroristas en su proceso de ocupación. Sabemos que ser israelí no es ser sionista, ni ser palestino, ser de Hamás. Sabemos y condenamos a un grupo terrorista y exigimos lo que se le debe de exigir a un Estado democrático, que no es ni terrorismo de Estado ni un apartheid. Sabemos que políticamente Gaza no es Cisjordania, ni Hamás es Fatah, ni la OLP. Sabemos que entre las mujeres de Hamás, por ejemplo, están las que promueven ideales conservadores extremistas, lejos precisamente de valores feministas y lejos de la confesionalidad de otras fuerzas. O también sabemos de las israelíes que reclaman aún rezar como los hombres en el muro de las lamentaciones, haciendo incluso frente a sus compañeras ortodoxas. Y a pesar de las diferencias religiosas, pensamos en ellas porque cuando tienes que vivir bajo las bombas, dejas de pensar en tu violencia como mujer para sobrevivir. Cuando, por ejemplo, como nos dice UNICEF o la ONU, vives en Gaza donde un 96% del agua no es apta para beber, has tenido unas 13 horas de electricidad y destruyen la escuela de tu hijo o de tu hija, ¿cómo vas a pensar en ti misma como mujer si tu cabeza solamente está dando vueltas a si volverá tu hijo con vida o no, o qué cenar esta noche? ¿Cómo ser libre cuando en Gaza hay unas cifras desorbitadas de paro e impide a las palestinas ser independientes? ¿Cómo todo esto crece aún más con un conflicto recrudecido en plena guerra? ¿Queréis hablar de ellos entonces, machotes? Pues venga, hablemos. ¿Por qué algunas necesitan ser libres en mitad de una guerra? Porque igual que aquí está el machismo, lo está allí. Porque hay palestinas dependientes de ese 40% de parejas o familiares que las maltratan o las violan o las golpean. Hablad de los asesinatos machistas de palestinas que superan los 120, 150 al año. Hablad de que no tienen leyes de protección de atención. Hablad de los matrimonios forzados y de que el aborto está prohibido. Hablad de los abusos o violaciones a palestinas, de los soldados israelíes en los checkpoints. Hablad de que, por ejemplo, si tienes un cáncer ginecológico y tienes que desplazarte de Gaza a Cisjordania para recibir tu tratamiento, habrá días en los que ni siquiera podrás cruzar el país o morirás. Son mujeres con derechos limitados por la pobreza, el desempleo, el patriarcado social, religiones o guerras. Muchas han envejecido viendo desde niñas solamente muerte y destrucción. ¿Dónde han estado estos machistas estos 75 años? Mientras el feminismo, ellas mismas lo denunciaban. Pues esos machistas han estado ignorando a todas estas mujeres. Ahora vendéis que os preocupan ellas, cuando sois los mismos que despreciáis a las mujeres inmigrantes y sus familias cuando vienen en busca de un futuro huyendo del terror. No cuela. Os vais a preocupar ahora de las israelíes, de las palestinas, de las afganas o de las iraníes cuando ni siquiera os preocupáis ni de las que están aquí. Otro paso más en vuestra instrumentalización de las mujeres para salvar vuestro propio pellejo. Es asqueroso usar a las víctimas de una guerra no para defender sus derechos, sino para hacer política reaccionaria. Es la miseria infinita y sin escrúpulos
del machismo español. Lecciones de vosotros, ni una.